una esperanza de esa sociedad indignada que hoy está usando el fenómeno de Milei como una expresión de su indignación. Esto es lo que no veo en el espacio. Veo lo contrario, semana a semana. Entonces, en la provincia de Buenos Aires es donde nos tenemos que focalizar principalmente. ¿Por qué? Porque es simultánea. Estás eligiendo de un consejero escolar en un pueblo, en mi pueblo, Carlos Tejedor, hasta el presidente de la Nación. Eso se elabora con una estrategia política. Donde hay intendentes municipales tiene que haber unidad. Porque el intendente municipal no puede estar distraído en una interna. La excepción tiene que ser la interna, donde no hay buscar el consenso, lo que hay que buscar hoy no hay licencia para estar peleándose en todos los distritos. La sociedad está muy mal como para darnos ese lujo. Y sé que cuando forzás la unidad hay costos, pero es prioritario por lo que está sucediendo hoy en el país. Entonces, Emilio, esa decisión de vamos a ir a una primaria en la provincia de Buenos Aires entre dos candidatos del PRO, ¿vos la considerás equivocada? No, los dos candidatos a presidente está perfecto. No, gobernadores digo. No la considero equivocada siempre y cuando lo llevamos en cauces normales. No puede ser tu adversario político un rival a aniquilar. Si tu adversario político, tu propio, ni siquiera tiene que ser un enemigo el adversario del otro espacio político, pero vamos dejando de lado eso, no tiene que ser un rival a aniquilar porque, insisto con esto, hay un problema con las redes. Es decir, para poder llamar la atención, yo tengo que generar una política emocional negativa, apelar a la ira, al odio. Y si lo hago con mi compañero, tiene mayor trascendencia. Ahora lo que vos lográs con eso es que la sociedad que nos está mirando cada vez esté más... Claro. Bueno, cuando el expresidente dijo hay que casi dinamitar todo, tomando frases de Javier Milei. Sí, no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. Acá hay que cambiar muchas cosas y de fondo. Pero sin acuerdos no vas a poder hacerlo. Si no, fíjense los fenómenos mundiales. Es decir, lo que pasó en Perú, vamos a poner el ejemplo más cercano. Perú no se puede dinamitar, frente de todos. Nada. Estamos viviendo, además de una democracia, estamos viviendo una república. Por lo tanto, esto se hace con acuerdos políticos. Y en el acuerdo político, cuanto más inclusivo sea, el acuerdo político va a ser más sólido. Cuando se instaló esto de, ¿por qué no pensar un Larreta con Schiaretti y ampliar? Sí. ¿A vos te parece acertado ahí? Todo lo que sea amplitud, yo estoy de acuerdo. No sé si es Larreta o es Schiaretti. Pero... No es la amplitud, no es amontonarnos a todos. Porque traer personajes que agredan, personajes que hagan de la política una agresión permanente, yo no estoy de acuerdo. Ahora, una figura política como la de Juan Schiaretti, yo sí estoy muy de acuerdo. Y cuando el gobernador dice hoy... voy a ver qué hago después de las PASO, si desdoblo la elección o no. Te pregunto por qué, para que la gente entienda. Monzó, vos tuviste un rol muy importante en el armado de María Eugenia Vidal el del 2015. Supieron aprovechar mucho la interna detonante que fue la del peronismo entre Aníbal Fernández, Julián Domínguez y demás. Y después no sé si en 2019 te escucharon lo que vos querías hacer en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos creés que hay un gobernador que se separa de una elección presidencial, si ve que no es el candidato que le gusta, está bien, tiene que acompañar? Para mí lo que estaría bien, hay muchas cosas. Primero, la boleta única. Segundo, una reforma constitucional en la provincia de Buenos Aires, regionalizarla, una unicameral. En la provincia de Buenos Aires tenemos 2 cámaras en forma absurda, es mucho gasto para la gente. Las elecciones es mucho gasto para la gente. Pero eso lo tiene que votar la política. Sí, se puede votar. La política va a votar, sacar una cámara, con la caja. ¿Para qué vas a asumir de gobernador? ¿Pero para qué querés en esta situación si no te jugás con esto? ¿Para qué querés asumir como gobernador? ¿Para qué? ¿Para surfear la provincia de Buenos Aires y sigamos cada vez peor? El que asuma como gobernador ya tendría que estar anunciando este tipo de cosas que estoy diciendo. Pero hay que tener huevo y empezar a hablar. Si no, estamos hablando como Avatar. Agarramos, hacemos una encuesta, vemos un focus group, ahora la base de datos y vamos acomodando al Avatar a la situación y la demanda de la sociedad. Y estamos votando un Avatar. Estamos votando un avatar que agarra, mediante el algoritmo y la inteligencia artificial, empieza, con esta sociedad que está fragmentada, empieza a mandar la comunicación de acuerdo a los lugares. Y no hablan de política de Estado. Yo puse el otro día este artículo. Casi toda la política me dijo que estaba muy bien esto de bajar las elecciones en medio término. ¿Alguien lo dijo públicamente? No. Nadie. ¿Por qué tienen temor? Por el impacto que tiene en la opinión pública.
Pero tenemos que empezar a hablar. Pero yo hago una encuesta acá y estamos todos de acuerdo que Muy bien, sacala hay porque que empezar, es agotador. Hay que empezar a hablar, si no, no va a haber política Está bien, pública. pero mi ¿Sabés pregunta qué? es, Nuestro espacio... ¿cuánto negocio se pierde si no hay una elección intermedia? ¿Corre mucho? ¿Sabes qué? Nuestro en la espacio, política... Nuestro espacio era un espacio de centro en el 2015. Nosotros entramos por el centro. Sí. Massa era el que polarizaba y el que hablaba mal de Cristina. Nosotros entramos por el medio. Sí. A los 12 meses los brotes verdes no vinieron como nosotros creíamos, pero estábamos trabajando sobre el Estado, pero se nos vino la elección. ¿Qué hicimos estratégicamente e inteligentemente? Polarizamos. Nosotros comenzamos a polarizar en el 2016. Lamentablemente desde ese día hasta hoy no pudimos salir de la polarización. De esa elección. Y de cuando vos polarizás, perdés las posibilidades de acuerdo, porque los diputados nacionales o senadores que te puedan acompañar, cuando vos tomás una posición casi de campaña electoral, se abren de los acuerdos políticos. Entonces digo, empecemos a hablar de cosas serias. Sí. Hay que eliminar la elección de medio término, hay que eliminar la boleta sábana, hay que dividir los distritos grandes, hay que regionalizar la provincia de Buenos Aires. Si no hacemos esto, muchachos, estamos mintiendo, vamos a seguir igual. Vamos a seguir igual. Empecemos a hablar de estas cosas, no del adversario que tenemos en una interna. No vamos a sacar el país adelante. Esto que veíamos recién, sí, es una extorsión. Todo el tiempo estamos viendo con esta extorsión, pero no es ahora. Es la flexibilidad que hemos hecho también con el espacio público, porque es una violación permanente. Bueno, pero la persona que trabaja, ustedes vieron la tensión que hubo el otro día. Entonces, sí, esto lo tenemos que terminar. Esos acuerdos que vos marcás, que lo venía señalando hace ya... Por lo menos, no sé, desde el 2018 me acuerdo preguntándote cómo iba en el tema de la Cámara de Diputados, siempre se buscaba un punto de logramos un acuerdo. Yo no quiero personificar, no quiero llevarte otra vez al expresidente, pero la frase fue contundente, más allá de Macri. Esto decía sobre los acuerdos, mirá. De todas formas, el día después de las elecciones va a haber que trabajar juntos con Milei, ¿no? Va a tener muchos diputados y espero que ponga diputados ideológicamente sólidos y que no le pase como le pasa al que les habla, que al principio siempre están estos vendedores de fiscalización y de que te hablan de política, vos creés que saben un montón de política y después que los pones, a los 10 minutos se fueron al bloque de enfrente y te cobran o te intentan extorsionar en cada ley que tienen que sacar. Así que yo creo que Javier Milei tiene un enorme desafío de juntar gente realmente que represente ideas liberales puras, ¿no? Porque la Argentina se bandió hacia el estatismo y la regulación, entre los peores países extremistas en esa dirección ideológica, y que tiene que volver hacia el centro y hacia un liberalismo mucho más sano. Hace un análisis, no, pero hay que tomarlo, conociéndolo al expresidente, seguramente algún diputado, pero no recuerdo quién, porque la verdad que no ha sido contundente, se pudo haber pasado, pero creo que ocurrió antes y en la legislatura. En el Congreso de la Nación borocotó, pero en el Congreso de la Nación fue al revés. El Frente para la Victoria entró con más de 110 diputados. Nosotros tenemos que agradecer eso, porque se fueron 30 diputados nacionales al bloque del centro, digamos, y nos permitió. Yo no pongo ningún tipo de fantasma cuando dicen no, porque el peronismo no nos deja gobernar, porque el peronismo ya tampoco existe como tal. No lo magnifico de esta manera. Lograste el consenso y ya avanzaste. Muchachos, los gobernadores, el de Misiones, el de Santiago del Estero, el de Tucumán, el de Córdoba, el de San Juan, me voy a olvidar, pero sigo. Yo quiero, vamos a hacer al revés. ¿Qué gobernador no apoyaría con sus diputados nacionales el próximo gobierno? ¿Qué gobernador? Vamos a poner la excepción. Me cuesta porque ni Alicia Kirchner ponía la piedra. Me acuerdo que Alicia votaba todo. Para un optimismo en la sociedad, no va a haber problemas en el Congreso, va a haber números. Mi escepticismo tiene que ver con las internas y con la polarización. Después de la primaria. Y con la elección intermedia, que esos acuerdos los puede desarmar inmediatamente. Pero en esto yo no tengo ningún tipo de preocupación. En esto sí soy optimista frente a la sociedad. ¿Y ves riesgo de Pero también le quiero decir al próximo presidente, no es ni 24 horas, es serio, pero tenemos que ir a las reformas de fondo. No podemos seguir viviendo de esta manera. Reformas tributarias, reformas laborales, pero claro que hay que meterse con ese tipo de cosas. ¿Por qué no pudieron ustedes esto que planteás? Creo que el gradualismo no fue bueno, porque nos chocamos de vuelta con la elección.
A los 10 del meses 2017. hicimos gradualismo y no tuvimos en cuenta que el gradualismo se termina en 10 meses. Sí, pero el shock hay que manejarlo también con prudencia. Con mucha prudencia. Esto no es, como digo, por eso, mi desacuerdo es dinamitar. No es dinamitar, es con prudencia, pero con prudencia se logra. Con prudencia se logra. El peronismo o el kirchnerismo, todo esto está terminado el 10 de diciembre. Terminado el 10 de diciembre. Cristina se va a la casa. El 10 de diciembre Cristina se va a la casa y termina Pero el kirchnerismo. claro, pero tiene lógica, es un ser humano como cualquiera, muchos años en el poder, muchos años gobernando, seguramente tiene un desgaste personal y seguramente la veo en la casa, casi biológicamente te lo digo que es lo lógico. Ahora, no tiene reemplazo, no tiene reemplazo, entonces ahí va a haber una atomización, pero también va a haber una oportunidad de muchos dirigentes peronistas que conozco, de conformar una alternativa mucho más moderada de lo que hemos visto en los últimos años. Ya sin esa sombra que es Cristina Fernández. Sí, no sé si sombra. No, sombra en el sentido de, pero bueno, ¿qué dice Cristina? ¿Qué dice Cristina? Electoralmente tiene un peso que condiciona Todo. Condiciona absolutamente... La culpa no es de Cristina en eso. No. Si a mí me votan, ¿qué quieren que haga, chicos? No, hubo dirigentes políticos que quisieron ser una alternativa, pero no se pudo.